DC intentó borrarlo, le quitaron a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, incluso su mentor lo olvidó para siempre, y aún así, él regresó. Él es Wally West, el personaje más importante de todo DC Comics, y hoy te voy a contar por qué. Toda la historia de Wally West empieza mucho antes de que él fuera creado. Empieza en 1939, con la creación de Jay Garrick, el primer Flash. Y tan solo un año más tarde, en 1940, con la creación de Dick Grayson, Robin. El primero, que aparte en el futuro sería uno de los mejores amigos de Wally West, que eso es otra historia, pero bueno. El personaje de Robin nace por la necesidad de que Batman no hablara solo, un Watson para su Sherlock, y aparte un niño para acaparar muchísima más audiencia y colorido para contrastar con Batman. Esa idea de un sidekick, que al principio pensaron que solo duraría un número, creó uno de los personajes más importantes e influyentes de toda la industria. Mientras que los adultos y adolescentes querían ser Batman, los niños se identificaban y querían ser Robin. Así que, como siempre, la industria decidió seguir este ejemplo, traer más sidekicks. Timely Comics, que ahora conocemos como Marvel, creó a Toro, el sidekick de la primera Antorcha Humana, de la Antorcha Humana original. Y más tarde crearon a Bucky, el sidekick del Capitán América, siendo los 3 primeros sidekicks de la historia. Más tarde llegaron muchísimos más, como Speedy, incluso podríamos considerar a Jimmy Olsen como un resultado de lo mismo. Esto fue sumamente importante para la historia de los cómics. Los sidekicks no solo eran una copia de los héroes, sino que eran una representación de la audiencia. Demos un salto al futuro. La guerra terminó y la gente ya no quería ver tantos héroes. El cómic de Flash por esto terminaría en 1948 en el número 104, hasta que llegó la edad de plata de los cómics, y con esto la llegada de Barry Allen, el segundo Flash, el mentor de Wally West. Un Flash completamente actualizado, con un nuevo traje más científico y más enfocado en la ciencia ficción. Era un héroe perfecto para la época. Eso fue en 1956 en Showcase número 4. Este nuevo Flash rápidamente tendría su serie regular empezando en Flash 105, retomando el legado dejado por Jay Garrick, pero ahora en otro universo, llamado Tierra 1, donde Jay Garrick era un personaje de cómic y Barry Allen era su fan, algo que se repetiría. Y tan solo 3 años más tarde, en 1959, en Flash 110, llegaría Wally West, el fanático número 1 de Flash, que a mí me encanta que Wally West sea el fanático número 1 de Barry Allen, porque eso me hace decir, literalmente soy ese, o sea, como un gran fanático de Flash, ver que tu personaje favorito también es un gran fanático de Flash, dices, bien. Pero aquí, lo cool es que Wally es el sobrino de Iris West, la pareja de Barry Allen, entonces técnicamente Flash era su tío. Y un día en el que Barry lo estaba cuidando, pasó lo imposible. El rayo cayó 2 veces en el mismo lugar. Y en un laboratorio muy similar en el que Barry consiguió sus poderes, Wally también los conseguiría, iniciando su historia como Kid Flash. Wally fue Kid Flash por mucho tiempo sin saber quién era Flash, porque él siempre pensó que simplemente Barry y Flash eran amigos, así se había presentado todo desde el principio. Hasta que un día, en una misión realmente bastante sencilla, Barry le contaría su secreto a Wally simplemente para que ambos se pudieran cubrir si tenían que ser pues superhéroes en ese momento. Él, en su interior, Wally estaba sumamente feliz por eso, porque mucho más tarde le revelaría a Barry que todo el tiempo él no deseaba que Barry Allen fuera Flash, sino que Flash fuera Barry Allen, porque Barry se volvió no solo su tío, sino esta figura paterna que cuidaba a Wally y que Wally admiraba completamente. Esto es muchísimo más explícito ya después de la primera crisis, porque los papás de Wally se reconocerían a ser unos malos padres. Wally sería sumamente feliz como Kid Flash. Portaba no solo el símbolo con mucho orgullo, sino que al inicio portaba el mismo traje que su héroe, ídolo y mentor. Hasta que años más tarde, en 1963, cambiaría su traje. No por deseo propio, sino por accidente. Ahora portando su icónico traje amarillo con rojo. Traje que se volvería un emblema de Kid Flash. Traje que inclusive inspiraría al Reverse Flash, portado después por Bart Allen, Ace West, inclusive por su hija, Iris West. Más tarde, él sería un miembro importante de los Titanes, siendo uno de los fundadores, junto con Dick, Robin, Garth, Aqualad, y simplemente después se unirían Donna Troy, etc. Pero aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Tras el sacrificio de Barry Allen en Crisis en Tierras Infinitas, Wally tomaría su anillo. Ahora él debía ser Flash. Y la pregunta es, ¿cómo le sigues el paso al hombre más rápido de todos? Su inicio como Flash fue complicado, cuanto menos. Peleó contra Vándalo Salvaje y sus junkies de Velocity 9. Y recuerdan el capítulo de Young Justice, donde tiene que correr de una punta del país al otro,
para llevar un trasplante de corazón. Bueno, eso pasó aquí en estos cómics, en esas primeras aventuras de Wally como Flash. Y estas pequeñas aventuras le enseñaban que toda vida era valiosa, y eso lo fue marcando. Pasó por muchísimas cosas. Ganó la lotería, se metió con una mujer casada, se peleó contra el esposo de esa mujer casada, conoció a Fidel Castro, perdió todo su dinero, fue un vagabundo, pero lo que siempre lo caracterizó es que nunca dejó de correr. Y por más que corría, nunca pudo alcanzar la sombra de Barry Allen. Y aquí me quiero detener un momento antes de continuar, para hablar del día más importante en la vida de Wally West. No fue el día en que conoció a Flash y se volvió su compañero y obtuvo sus poderes. No fue ese día. Fue el día en el que conoció a Linda Park, el amor de su vida y su futura esposa. Una reportera que le llevaba la contraria, que no caía en su coqueteo y que parecía que lo aborrecía. Y eso era justamente lo que él necesitaba. Él no tenía rumbo, era caótico, irresponsable y sumamente egocéntrico. Mientras que Linda era alguien ordenada, que tenía las cosas claras. Así que funcionó como un espejo que le mostraba a Wally todos sus defectos. Era alguien que no lo admiraba simplemente por ser Flash. Era alguien que lo veía por ser Wally West y lo retaba a ser una mejor versión de sí mismo. Y eso era justo lo que él necesitaba. Un pararrayos. Alguien que cuando él se perdiera lo aterrizara. Alguien que siempre lo hiciera regresar. Algo que también se volvió sumamente importante para la vida de Wally fue su familia, la Flash Family. Y no solo Linda, sino también Jay Garrick, Max Mercury, Johnny y Jesse Quick, eventualmente también Bart Allen, el primer impulso, con quienes formaría lazos sumamente importantes. Personas que no solo lo impulsaron a ser un mejor Flash, sino también una mejor persona. Pero a pesar de todo esto, Wally seguía lleno de dudas, seguía persiguiendo la sombra de este hombre. Hasta que un día, él regresó. Barry Allen estaba de vuelta una noche de Navidad. Un regreso completamente inesperado. Él regresó como un regalo, de la nada. Pero para Wally era demasiado bueno para ser cierto. El hombre que más admiraba, del que siguió sus pasos, el que se sacrificó para salvar el multiverso entero, estaba una vez más frente a él. Pero algo estaba mal. Barry actuaba extraño. Algo simplemente no cuadraba. Y esa felicidad de tener a su mentor con él una vez más se derrumbó cuando se dio cuenta de que ese Barry quería ser el único Flash. No soportaba la idea de que Wally tuviera el manto. Más tarde, tras vivir el día más trágico de su vida y abandonar el manto, descubriría algo que lo cambiaría todo. Un libro. La historia de vida de Flash, escrito por Iris West. Y tras leerlo, entendería que Barry Allen nunca había regresado. Alguien intentaba robarle su vida. La única persona que literalmente mataría por ser Flash. Un reflejo oscuro de Wally, siendo también un gran fanático de Flash, Edward Thawne, mejor conocido como Profesor Zoom, el primer Reverse Flash. Al saber esto, Wally no dejaría que Thawne manchara el legado de Barry. Esto era personal. Thawne estaba tras él al no soportar que hubiera un nuevo Flash. Solo había un problema. Thawne era por mucho más rápido que Wally. Johnny Quick y Linda se lo dijeron, temían por su vida. Porque Wally en ese momento no era tan rápido como lo es ahora, apenas si superaba la velocidad del sonido. Él estaba estancado. Pero el zen de la velocidad, Max Mercury, vio dónde estaba el problema. Wally tenía miedo, no a Thawne, tenía miedo de ser más rápido que Barry, porque en ese momento lo estaría reemplazando de verdad. Thawne decidió acabar con Wally, amenazaría a Linda y Wally sin pensarlo iría por ella. Tras ser golpeado, se levantaría y le diría a Linda que las palabras que dijo de que él no podría, las olvidara. Porque Max tenía razón. Tenía miedo de reemplazar a Barry, de dejar atrás a su héroe, pero tenía más miedo de que Thawne lo hiciera. Así que Wally dejaría atrás todo, alcanzaría a Thawne y le mostraría al mundo que él es Flash. El fantasma de Barry Allen por fin descansaba. Ya no dominaba su vida, y aunque con cada rayo en el cielo lo recordara, simplemente podía descansar. Nadie más le diría Kid Flash, nadie más le diría Junior. Este es en el momento en el que Wally West se convirtió en Flash. Y pasó lo impensable, el sidekick superaría al mentor, algo que no se había visto hasta ese entonces. Y de la mano de Mark Waid, siguió creciendo como Flash, y todo el lore de Flash también crecería. Se introduciría la Speed Force, que empezaría siendo, a palabras del propio Waid, una manera de ver el mundo cuando superas la velocidad de la luz, otro plano más allá de nuestra comprensión, una fuente de energía, donde los velocistas simplemente convivían. La Speed Force se convertiría en algo indispensable para el mito de Flash, porque en esa dimensión estarían conectados todos los velocistas, pero Wally es especial, porque nadie tiene una conexión con la Speed Force como él. Wally seguiría siendo Flash principal por muchos años, se casaría con Linda, viajaría en el tiempo, derrotaría villanos como Mongul solo, pero lo que lo diferenciaba de Barry siempre estuvo ahí. Wally cambió su relación con los villanos. Los Rocks decían que
la rivalidad era con Barry, no con él, y había un respeto por Wally. Wally intentaba empatizar con todos, simplemente mostrando una gran diferencia. Inclusive tuvo una gran relación de amistad con un ex-Rogue, Pied Piper, que se volvió uno de sus mejores amigos por mucho tiempo. Inclusive en runs más actuales, cuando se encontró con Heatwave, primero se preocupó porque regresó a la villanía antes de siquiera intentar pelear con él. Formó parte de la Liga de la Justicia y, lo más importante, formaría una familia junto con Linda, teniendo a Jay y a Irie West, unos gemelos que heredarían su conexión con la Speed Force. Barry Allen regresaría, lo cual siempre hizo muy feliz a Wally, pero, como ya lo dije, con la llegada de Barry Allen llegarían también los Nuevos 52. Una etapa bastante oscura para DC en general, no solo para Flash, también editorialmente fue una etapa sumamente complicada. Y bueno, intentarían reemplazar a Wally con otro Wally West afroamericano, lo cual en general no sería un problema, pero el problema es que borraron 20 años de historia de un personaje. Claramente eso generó disgusto en la población. El personaje de Wally West y su familia simplemente dejaron de existir. Pero como siempre, Wally lograría regresar en la etapa de Louis Reed. Se reconoce su ausencia y el nuevo Wally West pasó a ser su primo lejano, al que ahora conocemos como Ace West, y tiene una gran relación con Wally. De hecho, él le cuida a sus hijos. Pero bueno, aquí el problema es que, aunque él regresara, Linda no lo recordaba y él seguía sin sus hijos. Y la editorial parecía no respetar al personaje. Llegó la Flash War, donde Wally decidiría enfrentar a Barry para poder recuperar a los suyos, para recuperar a su familia, intentando igual de hacer un Flashpoint o algo por el estilo. Simplemente él tenía que romper la Speed Force para poder llegar a con ellos. Después vendría uno de los momentos más oscuros, Heroes in Crisis, donde Wally perdería el control y accidentalmente causaría la muerte de uno de sus mejores amigos, Roy Harper, algo que pues dañaría su imagen por mucho tiempo, no solo editorialmente, sino también dentro del universo de DC, tanto que tuvieron que publicar 2 historias para repararlo. La primera siendo Flash Forward, donde sale de la cárcel y recorre el multiverso, se sienta en la silla de Mobius, logra recuperar a sus hijos y a Linda, inclusive ahí conoce a otra Linda de otro universo, pero esa es otra historia. La segunda fue en el run de Jeremy Adams y ya, se restauró como el Flash principal. Por fin, Wally está aquí. Y así llegaríamos a donde está él ahora, una vez más como el Flash principal, pero más importante aún, reunido con su familia. Inclusive ahora tiene un nuevo hijo, Wade West. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a Wally ahora que conocemos su historia? No es que sea más rápido que Barry Allen, no es que sea el Flash más rápido, ni siquiera es que sea el personaje más rápido de toda la ficción. A mí todo eso, claro que me gusta, pero no creo que eso sea lo especial de Wally. Lo que hace especial a Wally es que es diferente a todos los héroes, por lo menos de las editoriales grandes, porque ninguno tiene la evolución que él ha tenido hasta ahora. Todos se acoplan al status quo, y eso es algo más editorial que los personajes, pero en cambio Wally West siempre lo ha dejado atrás. Primero fue el sidekick, luego fue el héroe, se quedó siendo el héroe, tuvo una familia, fue un vagabundo, ganó la lotería, no necesariamente en ese orden, se hizo superpoderoso, no perdió los poderes, en cambio los sigue teniendo, simplemente él los usa como siente que debe usarlos. Su motor es el amor. Está casado, algo que muchos héroes no pueden decir. Tiene hijos, algo que mucho menos héroes tienen que decir. Tiene un nuevo hijo actualmente que va bajando la lista de cosas que va rompiendo del status quo constantemente. Actualmente él sigue siendo el Flash principal y, como lo digo, que él haga todas estas cosas y que siga evolucionando constantemente y se permita hacerlo, eso me encanta. Él fue borrado de la continuidad y regresó, eso ya lo mencioné, y simplemente eso me encanta todo eso de Wally West. Es mi personaje favorito por muchísimas cosas. Por ejemplo, una cosa que me encanta de él es que todos conocemos la historia de One More Day, cuando Spider-Man y Mary Jane tienen que vender su amor al diablo, a Mephisto específicamente, para que pues la tía May viva. Wally West tuvo una historia muy similar. Él tuvo que vender su matrimonio con Linda Park a Nerón para salvar el mundo. Pero la diferencia aquí está en que su amor por Linda y el amor de Linda por él es tan grande que le hizo daño al mismísimo diablo y se lo regresó. También, otra cosa muy parecida a lo que tiene Spider-Man, alguna vez haré un análisis más profundo de esto, es que él tuvo una identidad pública por muchísimo tiempo, después de Crisis en Tierras Infinitas hasta Jeff Jones, de hecho. Y igualmente la tuvo que recuperar por muchas cosas que pasaron, con Zoom, con sus hijos, perdió a los hijos, pasaron muchísimas cosas. Y el Espectro, siendo Hal Jordan, le regresó su identidad secreta y que todo el mundo lo olvidara. Muy parecido a lo que pasó con Spider-Man, pero años antes. No digo que se hayan copiado o inspirado, no tengo idea. Simplemente Wally hizo las cosas diferente. Y eso me encanta, porque él siempre sigue adelante. Él hace todas las cosas diferente. Y tiene errores como todos nosotros. Como todos nosotros, él le tiene miedo
pero su amor por su familia, su amor por hacer el bien, su amor por Linda, por sus hijos, simplemente es lo que lo hace más grande y para mí, mi personaje favorito de todos.